integrante de la Comisión de Fiscalización, asambleísta independiente. ¿Cómo está, legislador? Qué gusto tenerle acá como siempre. ¿Cuáles son sus impresiones de lo que se ha conocido por el momento de este denominado caso Danubio, que debería ser un escándalo que ha tratado de ser minimizado, no solo por el gobierno, sino por también algunos sectores políticos y mediáticos afines al gobierno, pero que, insisto, debería ponernos a todos a conversar sobre esto que le está llenando de opacidad a la gestión del presidente Lasso y su gobierno? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, un saludo cordial a la ciudadanía, gracias por la invitación. Bueno, es un tema que no puede ser opacado. No puede ser opacado, es un tema que nos preocupa. La capacidad de asombro vamos perdiendo, pero los niveles de construcción son alarmantes. Quien llega con uno de los eslogans de combatir la corrupción, lo que hace es cerrar los ojos ante la corrupción. En un país en que estamos en inseguridad, campea la delincuencia, no podemos enfrentarse en forma seria a la delincuencia cuando ni siquiera en el entorno cercano lo hacemos. Eso es lo preocupante. Los niveles de corrupción en el entorno cercano del presidente, estamos hablando nada más nada menos que las aduanas del Ecuador. Ahí entran miles de millones de dólares y nos dicen también que posiblemente salga drogas. Tarifar el puesto de subdirector en 3 millones, que es lo que se conoce y sabe. Aparentemente se conoce por la denuncia de la señora Carola Ríos, directora del SRI, pero el periodista que va a la comisión dice no, es pelea de quién tiene control total, y eso sí nos preocupa. ¿Y quiénes son los que están detrás de esa pelea para tener el control de las aduanas, según lo que ha dicho el periodista que estuvo el viernes anterior en la asamblea? Bueno, hay dos grupos claros, el señor Juan José Ponce y la señora Carola Ríos, con el señor Gotifred y otras personas, quienes responden a grupos económicos conocidos del país, y el otro grupo que quería tomarse el control. Según dicen, estamos investigando, obviamente no podemos hacer afirmaciones, son información que nos trae periodista. Fiscalía dice, conocemos el asunto en base a la denuncia que hace la señora Carola Ríos, que esa es su obligación, está bien, por la oferta que le hacen de pago de dinero por ese puesto. Sin embargo, ya con lujo de detalles va Anderson Boscan y dice, no, aquí no es que la señora denunció porque le interesaba combatir la corrupción, ahí es pelea por espacios, casi como capos peleándose por su territorio. Y esto es alarmante porque no hay una posición muy seria, no diría ni siquiera seria, no hay una posición de lucha contra la corrupción de parte del gobierno. Ahora, en estas comparecencias, lo que hemos visto es la ausencia precisamente del gobierno. ¿Algún funcionario de los que están involucrados en esto ha comparecido ante ustedes, les ha dicho cuál es la versión del gobierno? Porque yo al presidente particularmente no le he oído decir nada, no se ha referido nunca al caso Danubio. No sé si usted le habrá escuchado en algún momento, pero yo al presidente no lo he escuchado. ¿Algún funcionario del gobierno fue a la comisión y habló con ustedes o nada? No, ninguno, solamente el jefe de bancada estaba presente, hizo algunas intervenciones, pero no hay, desde el gobierno no hay una posición oficial. Debería preocuparse, no es un caso cualesquiera que está tocándose este momento, es algo gravísimo, algo grave que afecta al país y al círculo más cercano del presidente, es el corazón del Ejecutivo, y sí debería salir y tener su posición, ¿no? Debe una explicación al país, no hay duda, y no lo ha hecho. Ahora, usted dice sí, el que estuvo presente fue Juan Fernando Flores, el jefe de la bancada, y a mí, digamos, de lo poco que le escuché, lo que me queda es esto, legislador, es ¿quién es menos corrupto? Porque se puso a hablar enseguida de los 10 años del correísmo y no sé qué, es la típica, no se sacan ese chip de la cabeza, lo repiten todos los días, y es, yo soy menos corrupto. O sea, eso me quedó, y eso es una vergüenza. O sea, ese es el nivel parlamentario que tenemos ahora, y ese es el nivel, no parlamentario, ojo, es el nivel político, es el nivel del debate político en el Ecuador. No, lastimosamente ya eso se va a lo del Consejo de la Judicatura igual. O sea, nosotros creo que debe ser responsable con el país, por eso decía, llegó con una promesa de campaña, y es más, no debe ser promesa de campaña, debe ser una acción de vida, una opción de vida de todo político,
entrar abanderando la honestidad, a luchar contra la corrupción y contra la delincuencia, insisto. Ni del círculo más cercano se combate, mucho menos los niveles de inseguridad que campean en el país. Mi solidaridad con los hermanos de Guayaquil, el temor que Guayaquil se convierta en Medellín, Ecuador, en Colombia, de las décadas pasadas, es terrible. Pero no escuchamos una voz. O sea, en verdad, PAN, y la crítica es al gobierno anterior. Yo no tengo nada que eso, no quiero ofender, pero el problema que se me pone en eso, sí, no da una explicación qué está pasando con el círculo más cercano para que la ciudadanía entienda. Y debería haber sanciones. Ahí llegó la fiscal, nos comentó de que hay un proceso, hay 8 procesados, hay una investigación penal y hay un juicio, 8 procesados, pues está bien, es la preocupación que había, pero de parte del gobierno nada, absolutamente. Lo que usted dice es alarmante. Acá echa la culpa a nadie, son círculos cercanos a ellos, asesores sin honor indeseados, coincido plenamente. Asesores cercanos inmiscuidos en corrupción y no hacemos absolutamente nada. Y no damos explicación al país, que también los merecemos. Ahora, algo que también me dejó preocupado y me quedó sonando en la cabeza es la intervención de la señora fiscal. Porque antes bastaba un titular de prensa como para que la fiscalía, argumentando noticia criminis, empiece a investigar, a sanar, a perseguir. Ahora resulta que la fiscal dice, no es suficiente con que los periodistas vengan, digan lo que les da la gana y sin pruebas yo no hago nada. Pero antes pasaba que la fiscalía, no sé si por presiones o mediáticas o políticas o económicas, pero funcionaba de una forma muy diligente. Hoy ha dicho la fiscal, prudencia. ¿Qué pasa con la fiscalía que opera con velocidades distintas dependiendo de quién es el personaje, cuál es el caso? Bueno, yo le escuché decir que persigue casos, no personas, así debe ser, que no esté influenciada por la cuestión mediática, porque a mí me preocupó, sale esta bomba mediática y ¿qué está pasando? La fiscal nos indicó que hay un proceso, que hay 8 personas que ya están vinculadas a un proceso penal, es decir, está actuando. Estoy en contra de quienes actúan de acuerdo a tiempos, calculando, o sea, no debe ser investigaciones ni procesos a la carta. Quien haya cometido un acto de corrupción tiene que ser investigado, juzgado y sancionado. No debe mirarse banderas, no debe mirarse personas, sino actos. Al parecer, a mí sí me dejó satisfecho, porque si hay un proceso, eso es distinto a que ese rato se ponga a investigar. Si llega a la comisión, le comentan la situación que pasaba, dice, sí, hay este caso, se está investigando, hay 8 personas procesadas, estamos en instrucción fiscal, y en 30 días posiblemente se involucren a otras personas, se vinculen a la instrucción. Había el dilema y sí decía, o sea, una sola noticia no es suficiente, debe recabar información, elementos de convicción para iniciar procesos. Si en otras ocasiones ha actuado sin la misma diligencia, sin la misma precaución que tiene ahora, cuestionable. Lo que yo vi en la comisión sobre este caso, sí me deja satisfecho. Faltará, pero sí hay, es que hay un proceso, hay personas que están ya vinculadas. Se les reclamó de otros nombres, de otras personas que no había conocido y la comisión le estaba dando información. Es más, las personas que comparecieron a la comisión más bien. Esperemos que llegue a buen término, porque la impunidad debe terminarse en este país. Ahora, legislador, a mí, digamos, en los últimos días uno abre, me pasa, ¿no?, que uno abre el Twitter o empieza a buscar las web, las noticias, y en el país son malas las noticias. Son malas las noticias porque un fin de semana explota una bomba en un barrio popular de Guayaquil, mueren 5 personas, quedan 20 personas heridas, y en todo el fin de semana del feriado del 10 de agosto se suma un total de 16 personas asesinadas, porque los sicariatos no paran, porque la inseguridad no para, porque no hay trabajo, porque cada vez la situación económica de los ecuatorianos es más compleja, y no vemos un gobierno que trate de resolver o trabaje para resolver esos problemas, y al mismo tiempo vemos que hay integrantes de la Fuerza Armada, de la Marina, involucrados en temas de narcotráfico, 8 detenidos en Galápagos. Está el caso de Don Nasa, que parecería que acá, como ocurren cosas a diario, nos olvidamos. Don Nasa paseándose con camiones llenos de dinero por el Ministerio de Defensa. Vino un embajador
estadounidense y dijo que aquí hay narcogenerales y que se han retirado 300 visas a ecuatorianos porque estarían presuntamente vinculados a temas ilícitos y demás. Y uno dice, este es el Ecuador que tenemos. ¿Qué pasa? ¿Qué nos está ocurriendo? ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿Qué está haciendo la Asamblea para tratar de mejorar todo este escenario tan caótico? Mire, la preocupación suya es la preocupación del país, pero yo no veo una decisión política. Hace un momento decía, ni siquiera combatimos al círculo más cercano. ¿Qué es lo que se le acusa a la Asamblea? Que no ha permitido que se promulgue una ley para combatir la delincuencia, esa es la excusa. Y yo sí pregunto, en la protesta social, 6 muertos, ¿había alguna ley? ¿Hubo alguna ley que les respaldara? No. La decisión de reprimir, ¿por qué no tiene la misma firmeza en contra de la delincuencia? No hace. Asesinatos en todo lado, por eso decía que no se convierte Ecuador en Colombia, pero si es que no se combate ni siquiera el círculo más cercano, más íntimo, no es factible. Se quiere combatir la delincuencia atacando solamente los defectos con esta ley de uso progresivo de la fuerza. Yo decía, vamos a las causas. Las causas de la falta de trabajo, la falta de educación, no hay inversión social. ¿Qué estamos haciendo? Priorizando el pago de la deuda externa, es decir, sus negocios. El señor Lazo y el grupo más cercano, como siempre, que son los tenedores de los bonos. A esos niveles vamos y con una justicia lastimosamente cooptada. Y ahí sí me gustaría, usted me permite, un poco lo del Consejo de la Judicatura. Por favor, doctor. Que sí es alarmante. El país conoció de unos audios en la que el presidente del Consejo de la Judicatura a jueces que son de carrera, a jueces de carrera les pedía que fallen a favor de la señora Yori, expresidenta de la Asamblea, y él lo negó. Él lo que dijo es que la prueba era ilegalmente obtenida, nada más. Hay el proceso al Consejo de la Judicatura porque incumplió sus funciones. ¿Y qué sucede allí? Que toda la prueba se encamina a demostrar persecución y a demostrar incapacidad de los jueces, que no estaban con conocimientos académicos sólidos, que sí se demostró, de eso no hay duda, algunos excesos que se dieron en gobiernos anteriores, pero no se habló del Consejo de la Judicatura como tal, sino la estrategia fue, estos jueces corruptos son incapaces y hay que mandarles, con ese mismo argumento, porque decían que es un clamor social la evaluación, no había duda, pero es un clamor social también que se vaya quien está presionando al juez para obtener una sentencia, y ahí no decimos nada. Entonces, el cuestionamiento es que la metida de mano en la justicia antes, ahora o después es cuestionable. Así es. Hay una sentencia... Pero se nota más cuando viven diciendo que son demócratas, que son respetuosos de la independencia, ahí se nota más. Dime de qué presumes y te diré que careces. Exactamente. Vea, yo no soy partidario del correísmo, tengo mi posición, pero en la comisión pasó algo espeluznante, de terror. El juez Flores, ¿qué es lo que dice el juez Flores? Cuando conocimos el caso de Alexis Mera, él tenía que haber salido inmediatamente en libertad, pero por el escándalo nosotros dimos medidas alternativas. Por la presión mediática. Por la presión, el escándalo, para evitar el escándalo. Y después explicó que la presión mediática y todo. Jueces de esa naturaleza no deben estar en funciones, jamás. Deben estar en la cárcel. Se juegan con la vida y la libertad de las personas. Sea, quien cometa un delito, debe ser juzgado y sancionado, pero por un juez imparcial que actúe en base a derecho. Aplique justicia, no a conveniencia. Lastimosamente, escuchar eso deja un sinsabor, indignación, uno no sabe qué hacer. Y fíjese, eso tratándose de personas que son influyentes, porque no vamos a negar, por ejemplo, en el caso de Alexis Mera, por más que haya sido parte del gobierno de Correa, pero una persona influyente. Así es. ¿Qué pasa con un ciudadano común y corriente? Ese es el problema. La justicia es como la serpiente que muerde a los de pies descalzos. Acá al menos es influyente, sí, reclama cortes internacionales, tiene... Exactamente, a eso me refería. Tiene una organización política sólida que le apoya, más allá que estemos de acuerdo o no. Pero un humilde ciudadano. ¿Qué pasa con un humilde ciudadano que no tiene a nadie, ni a veces ni siquiera para contratar un abogado que le defienda? Esos niveles terribles, digan lo que diga acá, ahí
la posición de hay una sentencia de la Corte Constitucional en la que dice que se violaron derechos y manda a pagar indemnizaciones. No les regresa por lo que ya ha causado efecto, sino volvían al puesto. Los argumentos que esgriman realmente van sobrando. Aquí hubo un incumplimiento de funciones, porque lo que ellos dicen es que la sentencia no dice incumplimiento de funciones. La sentencia jamás va a decir eso. Incumplimiento de funciones, causal y destituyanle, sigan el juicio político. Lo que dicen es violaron derechos, actuaron mal, eso es la cuestión de plazos, aplicaron una ley que no estaba vigente en el momento, la ley orgánica de la función judicial, en la que exigió, determinaba que debía ser revalidado 3 meses después si no pasaban la prueba. Ellos presentaron unas reformas del 2020 en la que ya no hace diferencia entre jueces con jueces y el resto de servidores judiciales, y ahí ya no es una exigencia, una nueva evaluación. Pero el problema es acá, se toma la justicia, y el riesgo es que se tome también la justicia. El nombramiento de la terna que manda el señor presidente de la Corte Nacional también nos preocupa. Yo digo y sueño en el día en que ninguna organización política esté vinculada con la función judicial, que haya total independencia. Eso permite que se aplique justicia con transparencia y no haya presiones. El momento que hay en el máximo organismo personas vinculadas a cualquier movimiento, ya se complica. Hacen lo que están haciendo estos señores, hablan a nombre del presidente de la República y piden sentencias. Antes, ahora y después, no está bien. No está bien, correcto, totalmente de acuerdo con usted en ese caso, legislador. Y se ha visto en estos días, no solo que la política, que es algo que ha pasado tradicionalmente en este país, en los 42 años de democracia, 43 años de democracia que llevamos, no ha habido un gobierno ni un periodo en donde el poder político no haya intentado tomarse o mandar sobre la justicia. Pero ahora ha pasado algo bastante extraño, ¿no? Y es que, a ver, la politización de la justicia ha estado permanentemente en el Ecuador, pero la judicialización de la política es algo que ha ocurrido con mucha fuerza en los últimos años. Lo sucedido con Zori, por ejemplo. Lo sucedido ahora, fíjese, con el superintendente de bancos, o lo sucedido con otros asuntos similares, los habeas corpus. Yo también quiero citar el tema de los habeas corpus, porque yo mañana puedo verme perjudicado por una decisión judicial, solicito un habeas corpus y no me lo dan. ¿Por qué? Porque los jueces se mueren de miedo de que les puedan o destituir o sancionar o lo que sea. Pero hemos visto a la justicia intervenir en el ámbito de la política. ¿Cuánto daño le ha hecho esto también a la actividad a la que ustedes se dedican, la política, donde deben estar permanentemente debatiendo ideas, propuestas, reformas legales, en el caso de la Asamblea Nacional, ¿no? Tienen que estarse defendiendo de demandas, incluso hasta de amenazas de cárcel, ¿no? Porque la fiscal, yo me acuerdo que cuando pasó lo de la destitución de la señora Zori, fue la fiscalía a sanar la asamblea y corrían el riesgo de 91 legisladores de ir a cana, por un lado. Por otro, el presidente amenazándoles de que los 70 que posesionaron al superintendente de bancos también se pueden ir a la casa. ¿Cómo vivimos en paz en ese escenario? No, yo digo vivimos en Absurdistán. Desde los tanques rodeando la Corte de Justicia en la época de Férez Cordero, la Pichicorte y todas las demás, la tentación es grande. Cada gobierno quiere tomarse la justicia y eso es terrible, y cuando haya la carta. Jueces a veces actuando con temor, o jueces también por favores, ¿no? Yo no concibo jueces de el último rincón del país desafiando la institucionalidad. Los últimos casos, la juez de San Borondón permite la posición del señor presidente del Consejo de Participación Ciudadana y se inmiscuye en la cuestión del superintendente de bancos. Ese tema también es medio sui generis, y vale la pena aquí dos análisis. El presidente Lazo, en un momento, yo respeto la función judicial, aquí hay independencia, el habeas corpus del señor Glass, yo no me meto, su posición, puedo no estar de acuerdo, yo no estaba de acuerdo, pero el señor presidente dijo, yo no meto las manos. Otro habeas corpus, no, es ilegal y no le concedo. Ahí sí interviene, porque la doble posición. Y cuando dice el ministro de Gobierno que por no obedecer
la orden de un juez, debemos ser destituidos. El primero que tiene que destituirse es el presidente de la República, con ese mismo argumento, porque él no está acatando un habeas corpus. Si el delito nuestro en la Asamblea es no acatar, a pesar que no hay ningún desacato, no acatar una decisión de un juez y posesionarle al intendente de bancos, el señor Lazo no acató un habeas corpus. Él dijo que era ilegal. La Constitución obliga a obedecer órdenes legítimas de autoridad. Lo que es ilegal, obviamente no estamos obligados, y eso es lo que hicimos frente al intendente. Además, nosotros no designamos, designa el Consejo de Participación Ciudadana. Él es quien designa al intendente, y la acción de protección se plantea en contra del Consejo, no en contra de la Asamblea. Hay una orden al Consejo de Participación, en ninguna manera, ni siquiera comparece la Asamblea Nacional, así que no está desacatando ninguna orden, simplemente lo que hizo es cumpliendo sus funciones, posesionar. Ahora, elijan bien la terna es del presidente, él mandó esa terna al Consejo y luego fue elegido el señor González. Debía haber retirado la terna si no estaba de acuerdo, no lo hizo, pero no utilice a los jueces para imponer sus voluntades. Ya vamos viendo en varios momentos y me preocupa la intervención del presidente. Aquí hay un escenario que me preocupa. En el Consejo de Participación Ciudadana, si no mal recuerdo, el señor Játiva va a nombre del presidente. El Consejo de Participación Ciudadana, van y dicen, presionando a los jueces del Consejo de la Judicatura, diciendo que hablan a nombre del presidente para una sentencia, y luego el señor Caicedo hablando al nombre del presidente. Si eso es cierto, el presidente está inmiscuyéndose en todas las funciones, que es grave. Y si no es cierto, el presidente no gobierna. Gobierna un círculo oscuro, y eso es peligroso. En cualquiera de los escenarios es preocupante, y no ha dicho media palabra el presidente para poner orden. Si es que no están autorizados para atropellar las otras funciones, debería decir, como dijo, yo no intervengo en las funciones, y desautorizar, incluso sancionar a quienes toman su nombre. Pero no lo ha hecho, y eso me preocupa, que a lo mejor sí está actuando en ese sentido. El destino, la suerte del país, gravísima con un presidente que no tiene norte, que da tumbos, hablan a nombre de él, dice una cosa, hace otra. Estamos complicados. Yo digo que hay un presidente ausente, pero bueno. Sí, puede ser un estado fallido, un presidente ausente. Yo me refería a eso. O sea, aquí es grave. Si es que están tomando su nombre y él no sabe, cuando se entera, actúe. No hace. El problema es que estamos en manos de esta gente, y ellos tienen justamente como su responsabilidad de ver los destinos de este país. Somos 18 millones de almas, ellos están preocupados de su juego de monopolio. Le quiero agradecer muchísimo, legislador, por haber aceptado la invitación a este diálogo. El asambleísta Bruno Segovia, independiente, conversando sobre el caso Danubio y también de esta recurrente metida de mano en la justicia por parte del Ejecutivo. 8:42, hacemos un breve corte y volvemos de inmediato con Priscila Schettini, esposa de Freddy Carrión, ex defensor del pueblo, a quien le ha negado el habeas corpus.